En la clase anterior estuvimos viendo strings y concatenaciones. En esta clase vamos a ver algunos de los métodos más comunes de los strings. ¿Pero qué son los métodos de strings o métodos de cadena? Bien, en programación orientada a objetos, los objetos tienen propiedades y métodos. ¿Pero qué es esto? Una forma de verlo es pensar en una persona. Suponiendo que una persona es un objeto, la persona tiene atributos como por ejemplo su nombre, su edad, su altura, su peso. Esos pudieran ser las propiedades y los métodos serían funciones o acciones que la persona puede realizar, por ejemplo, caminar, hablar, etcétera, etcétera. Entonces, los strings son objetos que tienen propiedades y métodos. Un ejemplo de las propiedades, lo estuvimos viendo en la clase pasada, es la propiedad length. Esto pudiéramos verlo haciendo analogía con la persona, como si fuera la altura de la persona, pues esta es la longitud de la cadena. Eso es una propiedad. Un método sería una acción que realiza el objeto. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos buscar qué letra se encuentra al principio de la cadena, podemos utilizar un método llamado char_at. Fíjate que las propiedades y los métodos se distinguen porque las propiedades simplemente es el nombre de la propiedad, pero los métodos tienen paréntesis y dentro de los paréntesis podemos poner lo que llamamos como parámetros. Esto es algo que vamos a ver más adelante. Por lo pronto, vamos a ver qué hace este método char_at. El método char_at recibe un número. Ese número es la posición que queremos saber qué carácter se encuentra ahí. En este caso, si queremos saber cuál es el primer carácter, tú pensarías, bueno, ponemos el número 1 porque es el primero, pero vamos a ver qué es lo que nos muestra. Fíjate que nos muestra la O, siendo que O no es el primero, es el segundo. Esto es porque los strings, siendo una colección de caracteres, la colección empieza a contar desde el número 0. Esto es lo que se llama cero basado. Entonces, si quisiéramos saber la primera posición, tendríamos que poner un 0. Y nos pone la H de hola, que se encuentra en ese 1 que estamos insertando mediante plantillas literales. Entonces, de la misma manera, si quisiéramos saber cuál es la última letra, ¿cómo lo podemos hacer? Porque claro, nosotros sabemos que esta cadena tiene, me parece que 31, 31, 32, vamos a ver. Efectivamente, la última es la T. Pero si no supiéramos el tamaño de ese string, entonces ¿cómo sabemos cuál es la posición final? Recuerda que los strings tienen una propiedad llamada length, que determina el tamaño del string. Entonces, el tamaño del string prácticamente es equivalente a la posición final, ¿de acuerdo? Pero fíjate que no nos imprime nada. ¿Qué está pasando? Te preguntarás. Bueno, recuerdas que los strings son una colección de caracteres cero basado, es decir, empieza en cero. Entonces, lógicamente, la última posición es el tamaño del string menos 1. Si ponemos char_at en la posición del total del tamaño del string menos 1, porque es cero basado, ahora sí nos está mostrando el último carácter, que bueno, no es la T, es la comilla. Vamos a hacer una impresión un poco más complicada. Primero vamos a imprimir el string completo, seguido de un salto de línea. Vamos a poner primer carácter,
y vamos a concatenar el char add en 0. De esta forma. Concatenamos un salto de línea y vamos a poner último char, y aquí ponemos entonces lo que habíamos puesto hace un momento, el último carácter. Aquí tengo un error. Vamos a ver qué está pasando. Claro, lo que está pasando es que olvidé cerrar el paréntesis de write. Bien. Hola Cristian desde JavaScript. Fíjate, aquí no estamos haciendo magia, simplemente primero estamos mostrando el string completo, ¿de acuerdo? Le concatenamos un salto de línea. Este es el string completo. Y la siguiente línea nos pone primer carácter y le concatenamos el primer carácter usando char en 0 y concatenamos salto de línea. Esta es la segunda línea. La última línea dice último char y le concatenamos el último char y un salto de línea. Bien, podemos hacer, vamos a ver, document.write, vamos a poner otro método. Supongamos que queremos saber en qué posición se encuentra, por ejemplo, la letra J de JavaScript. Ponemos el string, ponemos punto para acceder al método y utilizamos en este caso el método indexOf con O mayúscula. ¿Qué hace indexOf? Como su nombre en inglés lo indica, nos da el índice, es decir, la posición de, y lo que recibe es un string o un carácter. En este caso vamos a poner la J de JavaScript. Y fíjate que nos imprime -1. ¿Por qué nos imprime -1? Bueno, fíjate que nosotros le estamos diciendo que nos busque una J, pero le estamos diciendo que busque una J minúscula, siendo que JavaScript tiene una J mayúscula. Esto es porque indexOf es sensible a mayúsculas. Entonces vamos a ponerla como mayúscula. Y ahora sí nos dice, está en la posición 22. De igual manera, podemos buscar palabras completas. Por ejemplo, Cristian, ¿dónde se encuentra la palabra Cristian? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si nosotros ponemos la letra I, nos muestra que está en la 8. Si Cristian está en la 5, entonces 6, 7, 8. Efectivamente está en la 8. Pero ¿qué pasa si yo no quería esta I? Yo quería la I de JavaScript. Si te fijas, está mucho más adelante. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Fíjate bien. El método indexOf recibe dos parámetros. Todo lo que ponemos dentro de paréntesis en un método son parámetros. Este es el primer parámetro, que es la letra o el string que va a buscar. Si nosotros queremos pasarle otro parámetro, ponemos coma seguido del segundo parámetro. IndexOf recibe dos parámetros. El primero, como ya dije, el string, y el segundo es la posición a partir de donde va a buscar. En este caso, si nosotros encontramos una I en la posición 8, le podemos decir busca la I a partir de la posición 9. Entonces ponemos 9 y ahora nos muestra 11. Si esta I estaba en el 8, entonces 9, 10, 11. Pero nosotros queremos la siguiente, entonces podemos decirle busca a partir de la 12. Ahora sí, 29. Sin embargo, esto es bastante impráctico, ya que, como mencionamos anteriormente,
Puede ser, de hecho, en la mayoría de los casos, no conocemos el contenido del string, entonces no sabemos cuántas i's hay que buscar. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, la última i, podemos utilizar otro método llamado lastIndexOf. Así de sencillo, nos devuelve 29. LastIndexOf, como su nombre lo indica, es el índice de tal letra, pero es el último. Bastante específico. Bien. Realmente, el uso más común, digamos, para IndexOf es para determinar si un string se encuentra o no dentro de un string. Por ejemplo, si en vez de JavaScript pusiéramos Python, fíjate que nos da -1. Eso es porque IndexOf, cuando no encuentra un string dentro del string, nos devuelve -1. Otra forma para verificar si un string existe o no sería el método includes. Vamos a poner aquí un salto de línea. Fíjate que nos pone false. Eso es porque includes lo que hace es buscar el string y nos devuelve simplemente un booleano. Si existe, true. Si no existe, false. Vamos a ver, la diferencia radica en que includes devuelve un booleano y el método indexOf devuelve la posición. Si la posición no nos interesa, si solamente queremos saber si existe o no independientemente de dónde esté, es preferible que utilicemos includes. Estos son algunos de los métodos principales que utilizamos cuando queremos buscar un string dentro de otro string. Obviamente hay más, sin embargo no vamos a verlos todos en este curso. En la próxima clase vamos a seguir viendo más métodos para modificar strings.